Buena tarde, compañeros. Muy buena tarde, compañeros de primer año Grupo C. Voy a dejar memoria grabada de lo que es esta sesión de habilidades digitales. Para ello, a mí me resulta importantísimo que ustedes puedan tener fija la idea de qué es lo que buscamos en este bloque 3. Son dos grandes temas a desarrollar: hoja de cálculo y comunidades virtuales. En primer lugar, tenemos que fijar la idea de lo que es la hoja de cálculo, la historia de ella y obviamente su procedencia de lo que es Microsoft Office como una de las grandes vertientes o grandes nacientes de ella. Habrá quien me diga en la historia también que la hoja de cálculo tiene como retórica o como explicación mediata, pues el hecho de haber surgido no necesariamente a través de Office, sino que otros grandes programas pudieron haberle creado. Pero bueno, aquí lo interesante es que nosotros tengamos la visión concreta de la hoja de cálculo, cómo la vamos a poder manejar y poderla trabajar dentro de la mejor de las rutas para que podamos en ella hacer la cobertura de todo este contexto que nosotros manejamos a diario. Ahora, en ese mismo camino, para mí también es importante que ustedes puedan visualizar dentro de lo que tenemos fijo en el propio programa de estudios, el hecho de que la hoja de cálculo la van a poder trabajar con la intención de que hagan el uso correcto de operaciones, fórmulas, funciones que existen dentro de esta gran aplicación. Y obviamente pueden hacer una representación gráfica en materia de información para manejar esta, para tener un control adecuado en estas herramientas de edición y sobre todo que puedan ustedes generar bases de datos a través de ellos. En ese camino me voy a permitir presentarles un breve video sobre la evolución de Microsoft Office. Veámoslo, por favor.
Muy importante que ustedes puedan vislumbrar que con este video debemos rescatar lo importante de la naturaleza del mismo. Él nos explica de manera toral el hecho de que finalmente nosotros vamos a poder establecer que Microsoft Office tiene por realidad o tiene por visión en lo que es la vida diaria, en la vida de nosotros, explicarnos qué es una suite ofimática. ¿Qué implica esto? Que es un ambiente en el cual nosotros vamos a poder realizar todas y cada una de las tareas que en las diferentes vertientes tenemos. Puede ser la construcción de un texto a través de Word, puede ser precisamente acumular o integrar datos, precisamente a través de una hoja de cálculo, imágenes o diapositivas que podemos presentar en PowerPoint, en Access podemos acumular información, etc. Estas son aplicaciones para el escritorio, obviamente en el CPU, servidores y servicios para los sistemas operativos que van a funcionar especialmente en Microsoft Windows, Mac OS, X, en iOS o iOS, en Android y en Linux. La última versión que tenemos de este material es precisamente Microsoft Office 2021. Ahora, en ese mismo camino nosotros tenemos la indicación de poder sacar adelante el contexto de lo que Microsoft Office ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Este es un programa que fue desarrollado por Microsoft y tiene un lanzamiento inicial un 19 de noviembre de 1990. Es un software con una licencia comercial que tiene una traducción a 102 idiomas. Ahora, de lo que nosotros podemos rescatar en ello es precisamente el que ustedes han vivido con esta aplicación desde preescolar, primaria, secundaria, hoy día en bachillerato, y es una herramienta que les ha permitido ir evolucionando en el contexto de la explicación de lo que puede ser en la naturaleza, en la vida diaria, precisamente el procesar datos a través de una computadora. Ahora, en ese camino me gustaría que ustedes pudieran vislumbrar qué es una hoja de cálculo. Veamos este trabajo que es una composición, es una integración de Jonathan Jiménez y Jason Vera. Es un trabajo serio que nos explica hoja de cálculo. Veámoslo, por favor. Las hojas de cálculo es un software o programa informático que permite a todo tipo de usuario operar datos numéricos y alfanuméricos, cálculos complejos, fórmulas, funciones y elaborar gráficos, de acuerdo a su finalidad. Los datos que son ingresados se organizan en filas y columnas dentro de celdas en una matriz bidimensional. Las hojas de cálculo son un conjunto de herramientas informáticas que nos ayudan a construir información personalizada, sólida y necesaria para ser publicada o calificada. Es un programa informático donde efectuar operaciones matemáticas complejas con todo tipo de datos es fácil, a partir de un entrenamiento en el software. Esto nos ahorra tiempo y dinero a la vez. La invención de las hojas de cálculo se da en la década de los 70. Este software se convirtió en una herramienta de negocios, facilitando a las entidades el mejor manejo de datos estadísticos. Las primeras hojas de cálculo nacen con el desarrollo de la escritura y las matemáticas, donde se recoge la información de una manera ordenada. En 1846, Auguste de Morgan, matemático del siglo XIX, introdujo un sistema de matrices demostrado en filas y columnas para ser usado en la contabilidad financiera, sentando así las bases de la estructura principal de las hojas de cálculo. Posteriormente, en 1969, René Pardo y Remy Landau desarrollan los algoritmos básicos para la creación y programación de las hojas de cálculo electrónico. Pardo y Landau desarrollan el lenguaje Lampard. Lampard es el lenguaje para programar matrices random. Random es una función básica de muchos lenguajes de programación. En 1979 nace la primera hoja de cálculo electrónica, se llama VisiCalc. Fue creada por Daniel Siegel Brigging, programado para ordenadores personales. VisiCalc significa contracción de el nombre recibió una aplicación que permite llevar a apoyo en el mundo empresarial. El código de este software ocupa 327.22 kilobytes, entiéndase incluido el software comercial de cálculo. El software se incluye rápidamente en copias
Para esto entonces, una hoja de cálculo se constituía con 4 columnas y 20 filas. Podía sumar, dividir, multiplicar y obtener resultados. Y solo podía ser usado a través del teclado, puesto que en la época no existía el móvil. Beca fue un juego mejorado de física. Se caracteriza por ser una de las primeras hojas de cálculo capaz de realizar operaciones entre celdas, donde una de las celdas depende de datos de otras celdas. La comparación entre física y supercar fue relevante en todos los medios de comunicación, y donde hacía más énfasis sobre el mercado en donde dominaba. Decían que el mercado gobernaba la razón, es decir, que mejor realiza los cálculos. En 1982, Microsoft desarrolla una de sus primeras hojas de cálculo, a la cual llamaron Multiplan. Fue esta la antecesora de Excel. La primera creación de Microsoft se popularizó y fue masivamente adaptada en ordenadores con sistemas operativos más avanzados, sin dejar al lado cuestiones para Apple. Apple Macintosh fue el primer sistema en utilizar una interfaz gráfica, ya que las demás se apoyaban en textos. Presentaba herramientas sencillas de manejo que permitían introducir datos, matrices y fórmulas. Este software, al estar en evolución, contaba solamente con 16 columnas y 32 filas. Lotus 123 es una plantilla desarrollada en 1983 por la empresa Lotus Development Corporation. Esta plantilla sacó del mercado la hoja de cálculo Multiplan. Por tal razón, la denominaron aplicación matadora o asesina. El programa integraba herramientas para realizar operaciones complejas y gráficas. Además, tenía atajos que permitían su rápido manejo gracias a un menú situado en la parte superior de la pantalla. También fue uno de los primeros programas en ser amigables con el usuario, al ofrecer un apartado de ayuda. La hoja de cálculo Lotus cuenta con 256 columnas y 8.192 filas. En 1985, Microsoft publica la primera versión de Excel para Mac y la primera versión de Windows en noviembre de 1987. Esta primera versión de Excel fue la razón por la que muchas personas y empresas decidieron adquirir una Macintosh, ya que refleja la facilidad de uso en operaciones y procesos alfanuméricos. Esta aplicación dispone de menús desplegables, así como la posibilidad de utilizar ratón. A partir de 1987, Microsoft lanza periódicamente nuevas versiones de Excel, mejorando las características y manejo de hojas de cálculo más usadas en todos los tiempos. 2 años más tarde nace Excel 2.0, una famosa hoja de cálculo desarrollada por Windows 2.0. El éxito alcanzado por el programa informático Microsoft desplaza y elimina a otras hojas de cálculo electrónicas como Lotus 123. En 1990 se lanza la versión 3.0. En esta versión se añade la barra de herramientas para la creación de gráficos y también se incluye la herramienta Solver para el cálculo y optimización de ecuaciones. Para el año de 1995 se lanza la versión 7.0, también conocida como Excel 95. Esta nueva versión sienta las bases para el entorno gráfico para las actuales versiones de Excel. En la versión 12.0 y con el nacimiento de Office 2007 se cambia por completo el entorno gráfico de Excel, añadiendo la denominada cinta o rubor en la cabecera de los hojas de cálculo. Para la versión 14.0 el entorno gráfico ha sido modificado continuamente, siendo pocas las novedades resultantes de cada versión, mismas de las que disfrutamos hoy en día en nuestras labores diarias. Microsoft llegó a ser uno de los principales desarrolladores de software para las hojas de cálculo en PC. Este logro presentó a Microsoft como un competidor de élite. Desde 1988 hasta la actualidad, contamos con 4Pro, que es un programa de hoja de cálculo desarrollado originalmente por la empresa Borland International y desde 1996 perteneciente a la compañía canadiense Coral Corporation. Fue inicialmente lanzado al mercado durante el último trimestre de 1989. 4Pro empleaba una configuración de teclado similar al de su antecesor y competidor Lotus 123, lo que le trajo problemas legales, ya que Lotus en ese momento era el absoluto dominante. 4Pro desde 1993 fue el primer programa comercial en acceder a hojas múltiples en un solo archivo.
Ventaja de las hojas de cálculo. La cuadrícula que encierra las celdas en la hoja de cálculo puede ser visible o invisible en la impresión, lo que permite darles formato a los informes desde la pantalla de la hoja de cálculo. La cuadrícula que encierra las celdas en la hoja de cálculo. Las hojas de cálculo también pueden interactuar con base de datos para rellenar los campos de referencia. Desventajas de las hojas de cálculo. Los que hacen trabajos en estas hojas ya no necesitan tener habilidades especiales y deben competir con mano de obra barata cuando están en un empleo. Al colocar más información e imágenes, ocupa más almacenamiento, es decir, la estructura de la hoja de cálculo aumenta los requisitos de almacenamiento sobre las necesidades de datos en bruto. Qué importante es el hecho de que puedan ustedes ver a través de esta herramienta, YouTube, estos planteamientos sobre los temas que nosotros tenemos a desarrollar en el aula hoy en día. Sin duda, para mí es importante la reseña de lo que es precisamente este trabajo, poder darles a ustedes la explicación más leal y más correcta respecto del mismo contexto. En resumen, comentarles también que dentro de los orígenes de esta aplicación de la hoja de cálculo, no es otra situación más que ustedes vean que es un tipo de documento que nos permite manipular datos numéricos y alfanuméricos. Vamos a disponerlos en forma de tablas compuestas y visualizadas por celdas. Estas suelen organizar la información en matriz de filas y columnas. Ahora, la celda no es otra cosa más que la unidad básica de información de una hoja de cálculo. En ella vamos a insertar valores y fórmulas para realizar los cálculos que nosotros vamos a querer. Habitualmente es posible que nosotros realicemos dentro de esta aplicación cálculos complejos con fórmulas o con funciones y que se pueda dibujar diferentes tipos de gráficas. La hoja de cálculo nace allá por 1960. Se creó este concepto de hoja de cálculo electrónica a través del artículo Boolean Model y System Simulation de Richard Matesky. Pardo y Lau sin duda merecen una gran importancia, un gran mérito, un crédito en este tipo de programas. Intentaron patentar esto en Estados Unidos con el número 4.398.249, pero realmente se dieron cuenta que habían algoritmos en 1970 que coincidían con los origen y al hacerlo les fue negada la patente. Es decir, no se les permitió que fuese una invención de ellos, sino nada más era un concepto de tipo puramente académico, matemático. Pardo y Landau ganaron el caso en la corte y al hacerlo, realmente establecieron que algo no deja de ser patentable solamente porque el punto de novedad sea un algoritmo. Ahora, Dan Brinkley, inventor de la hoja de cálculo, que es a él a quien se le atribuye, contó la historia como un profesor y habló de que era una tabla de cálculo, pero en una pizarra, como lo están viendo en pantalla. Este profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir y generar gran cantidad de pasos, precisamente con la intención de provocar el hecho de replicar el proceso en su computadora. De esta manera, lo que buscaba era replicar el proceso para efecto de que le resultara adecuado en su contexto, en lo que él estaba diseñando en aquella época. La celda es una hoja común de cálculo que es visible, que tú la puedes checar, verificar e introducir datos y realizar en ellos diferentes cálculos para efecto de que puedas sacar tu contexto, lo que tú buscas. Se trabaja con ella de manera rectangular y pues lleva filas y lleva columnas que se les identifican con nombre. Por ejemplo, sea la 4C, la C, que es el nombre de la columna, y el 4 el número de la fila. Las filas las vas a encontrar horizontales y están identificadas por números de secuencia ascendente. Las columnas de cambio, tú las vas a tener identificadas con las letras del alfabeto y van de forma vertical en la hoja de cálculo. Ahora, las operaciones aritméticas que nosotros vamos a establecer o vamos a fincar aquí, sin lugar a dudas,
nos van a explicar que en una misma celda vamos a poder nosotros realizar operaciones como son las sumas, restas, multiplicaciones, como que si fuera una calculadora electrónica. O sea, se introducen números o valores numéricos acompañados de los operadores aritméticos necesarios y se presiona la tecla Intro, visualizando el resultado en el instante. Una hoja de cálculo, por ejemplo, vamos a señalar en ella que te permite introducir el concepto número en la celda para utilizar o buscar un resultado. Esta celda puede tomar el valor que tú le establezcas en la casilla. Y pues bueno, es ir jugando con esta página porque Excel lo que busca es que tú hagas precisamente 4 operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Las operaciones básicas que tú vas a poder trabajar en ella necesariamente van a tener esa réplica y van a tener los signos que tú conoces de manera común. En la multiplicación, por ejemplo, en el operador, el asterisco que tú ves en tu pantalla, necesariamente va a ser el que va a implicar, por ejemplo, calcular B1, ese asterisco. C3 indica que estás multiplicando un valor o el valor de la celda, vamos a considerarle B1 y C1, y que de esta manera tú vas a poder sacarle adelante. Es muchísimo lo que tenemos que cubrir en materia de simbología y agrupación de datos en este tipo de materiales. Es algo que ustedes van a ir desarrollando poco a poco en este curso y obviamente para la vida les va a funcionar porque van a poder sacar adelante las combinaciones en operaciones y sobre todo en divisiones o en multiplicaciones, en sumas, restas, en la separación de datos o en procesar datos que ustedes puedan tener como prioridades de manera natural. Voy a copiarles en el grupo la utilización de esta materia, de este trabajo, para que lo puedan ustedes rediseñar, lo puedan cubrir y dentro de las variantes de Excel puedan ir cubriendo precisamente lo que en la pantalla ven. Celdas y las columnas, precisamente para poder jugar con ellas, todas y cada una de las operaciones que les van a brindar, en las modificaciones que llega a tener, con las fórmulas que llega a manejar también, y sobre todo, no solo eso, sino precisamente también que ustedes puedan llegar a la meta de sacar adelante el manejo de la hoja de cálculo. Esto es lo que yo quería explicarles. Sin duda, una hoja de cálculo tiene toda una retórica, toda una situación que les puede ayudar, pero vamos a ir trabajándola de manera natural, poco a poco. Aquí quisiera cortar la sesión para que puedan ustedes reproducir en casa y analizar este material. Tengan excelente tarde, muchísimas gracias y hasta pronto.